Suaves velas iluminaban la oscuridad de la habitación, de vez en cuando las flamas eran movidas por las pequeñas y menguantes corrientes de viento helado, que entraban por una ventana entreabierta. Desde esta se podía ver un cielo azul, cubierto por un sinfín de puntos brillantes, algunas nubes grises se alzaban a lo lejos. Y la luna iluminaba con una luz sobrenatural el cielo, casi como un pequeño y débil sol. Un hombre estaba sentado en un escritorio de roble. En este estaban papeles blancos, un recipiente con tinta oscura, y una especie de pluma recargada a un lado. Su edad era de unos 50 años, tenía arrugas debajo de sus ojos de color negro, su cabello era castaño, con leves indicios de raíces grises en algunos de sus mechones de cabello. Su expresión era impasible y aburrida. Miró con ojos fríos al hombre que estaba sentado delante de él. Era pequeño y corpulento, movía sus manos nerviosamente, y el sudor escurría desde su cara. Parecía un pequeño cerdo, dirigiéndose al matadero. Probablemente estaba nervioso por las cosas que estaba informando. El hombre sentado en el escritorio se giró lentamente hacia la ventana, y por un momento contempló el cielo nocturno, pareciendo perdido en sus pensamientos. El hombre sentado al otro lado, se puso incluso más nervioso, ante la actitud calmada y aburrida como la que el hombre estaba actuando. Movió sus ojos de un lado a otro, y tuvo la tentación de salir corriendo de la habitación. Pero se abstuvo de hacerlo. Entonces, usando todo su coraje, alzó su voz, pero en realidad salió apenas con más fuerza que un susurro. Que este jefe se atragantó con sus palabras cuando el hombre lo miró, con esos ojos aburridos. Por un momento pareció casi como si hubiera olvidado que él estaba en la habitación. El hombre se volvió y lo miró directamente. ¿Sigues aquí? Vete y dile a cualquier otro que tenga deseos de hablar conmigo, que no aceptaré ninguna visita por el resto de la noche. Él dijo con indiferencia, e hizo un gesto con la mano para decirle al subordinado nervioso que se fuera. El hombre se levantó con rapidez, y casi con desesperación salió de la habitación, pero en sus facciones se podía ver un poco de alivio. La puerta se cerró con fuerza. El anciano miró la puerta de madera, por un momento, y luego se reclinó sobre la silla. Entonces, con una pequeña explosión de humo, se reveló que el anciano no era otro que un hombre enmascarado. Esto es interesante, Obito murmuró, mientras cruzaba sus brazos. Luego su mirada viajó a los documentos encima del escritorio. La mayoría eran de transacciones más que ilícitas. Al menos bajo los estándares del mundo shinobi. Compra y venta de esclavos, de drogas nocivas para la salud, y que con frecuencia acababan con la muerte del consumidor, asesinatos, sobornos a nobles, y autoridades de gran poder dentro del sistema jerárquico de este llamado imperio. Obito dejó escapar un suspiro de admiración. Este gobierno, esta ciudad, el imperio estaba hundido en la mierda. Era sorprendente que aún tuviera los recursos suficientes para poder mantenerse estable, tomando en cuenta el gran derroche que la mayoría de los nobles hacían en mujeres, drogas y más mierdas abominables a los ojos de una persona normal. No estaba sorprendido por estas acciones, todo esto era realizado también en el mundo shinobi, en las naciones elementales. Con bastante frecuencia. Al final las misiones de asesinatos, de infiltración, de espionaje, eran de lo más comunes en las aldeas ninja, y formaban indudablemente una gran parte del capital de las aldeas. Las guerras eran lo mismo, solo habían sido hechas en muchas ocasiones para poder mantener la estabilidad de los países elementales. Y antes de eso, fueron realizadas para proteger o expandir los territorios de los clanes. Los actos homicidas e inmorales siempre han existido. Lo que impresionó a Obito fue el descaro y el desenfreno con que los nobles de este imperio realizaban dichos actos. Con impunidad en todos los casos. Había pasado 2 días desde que llegó a este mundo, y en todo ese tiempo había decidido buscar más información. Es por eso que ahora mismo está sentado en la silla de uno de los hombres que se encargaba de cumplir la mayoría de los caprichos de la gente que tenía el suficiente dinero para pagar por sus servicios. Obito entrecerró los ojos detrás de su máscara. Al final todos los mundos están podridos y sin esperanza. Él murmuró con desagrado. Era casi doloroso ver cómo el destino de los humanos siempre llevaba a la creación de este tipo de escenario. Un mundo donde la mayoría de las personas sufren constantemente, y son aplastados por los poderosos. Sin embargo, Obito no podía evitar pensar que los ciudadanos de este imperio se lo habían buscado. Al final los gobernantes se habían tomado semejantes libertades porque el pueblo se los había permitido, encogiéndose y metiéndose en agujeros metafóricos, evitando confrontar a los tiranos. Y elegir en cambio vivir miserables, dejándose pisotear. Obito se puso de pie, y caminó hacia una fotografía que estaba colgada en la pared.
Era el hombre dueño de la habitación, junto a una hermosa mujer de expresión suave, con una sonrisa amable adornando sus labios. En los brazos de ella estaba un bebé de unos 3 años. Al otro lado, junto al hombre, estaba un niño de unos 10 años. Obito contempló la imagen de la hermosa y hogareña familia. Luego se dio la vuelta sobre sus talones, y se acercó al escritorio. Debajo de este estaba el cuerpo de un hombre, la sangre brotaba desde una fea y grotesca herida en su cuello. El olor a muerte se empezaba a hacer presente. El cuerpo no era visible desde el otro lado. Razón por la que el hombre que había estado hace unos minutos no pudo verlo, e incluso si lo veía, no era algo que preocupara a Lucia. Siempre podía usar un genjutsu, y hacer que el hombre olvidara todo, o simplemente matarlo. Con aburrimiento decidió irse de este lugar, ya había obtenido toda la información que necesitaba. Líneas en forma de molino se envolvieron en su figura y la deformaron, casi como si la estuvieran absorbiendo, luego desapareció. Se materializó dentro de la dimensión de su Kamui, aterrizó sobre el suelo liso y gris. Luego con pereza se sentó en una de las estructuras rectangulares que estaba cerca, y meditó sobre su situación actual. En primer lugar, no podía volver a usar los poderes combinados de su Sharingan y el Rinnegan para volver al mundo Shinobi. Lo había intentado en cuanto volvió a su dimensión de bolsillo, y para su consternación no fue capaz de repetir el proceso. Incluso teniendo a su disposición el chakra prácticamente infinito de 7 bestias con cola, no fue capaz de hacerlo. Él dedujo que el problema no era la cantidad de chakra, sino más bien otro motivo. Lo único en lo que pudo pensar era que para volver a realizar la misma hazaña de moverse entre dimensiones, se necesitaba esperar un intervalo de tiempo entre cada viaje o intento. Algo parecido a lo que pasaba con el poder del camino de Eva, con el cual tenían que esperar un intervalo de 5 segundos entre cada uso. Otro posible registro de algo parecido relacionado al Sharingan, era el llamado Kotoamatsukami, el cual solo se podía realizar cada 10 años. Obito deseaba no tener que esperar tanto tiempo. Lo bueno fue que él tenía todo lo esencial en su dimensión de bolsillo. Más específicamente el Gedo Mazo, por lo que Zetsu y Kabuto no pondrían sus manos sobre él. Pero el ejército de Zetsu que estaba preparándose tuvo que detener, antes de transportar la estatua a su dimensión. Había producido 10.000 de ellos, y tenía planeado terminar con la producción del ejército una vez comprobara esa sensación extraña relacionada a su nuevo ojo. Movió su mano y alcanzó algo de una parte de su túnica púrpura. Era un recipiente de cristal. En este estaba un ojo de color púrpura con líneas circulares, que parecían dividirlo en varias capas. Era el otro ojo que había obtenido de Nagato, había decidido guardarlo en su dimensión. También tenía un Sharingan, con el Izanami implantado en él, tenía 2 de estos ojos, pero uno fue usado en la pelea contra Conan. Le hubiera gustado evitar una confrontación, pero Conan fue necia a decirle el paradero del cuerpo de Nagato, y al final, ella casi lo llevó al borde de la muerte. Ella se había ganado un poco de su respeto, puede que ella haya muerto por un ideal tonto y sin esperanza, pero luchó hasta el final, eso era algo que él respetaba. Aún conservaba un Sharingan con el Izanami, por si acaso. Después de todo nunca sabía qué inconvenientes se podrían presentar a lo largo de su camino. Entonces Obito se quedó sentado, moviendo el recipiente de cristal entre sus dedos enguantados. El aburrimiento era insoportable. Obito se sintió tentado a entrenar un poco más su manejo del Rinnegan. Pero si era sincero consigo mismo, estaba más interesado en explorar el nuevo mundo en el cual estaba varado por un tiempo indefinido. Dejo de mover el recipiente, y lo guardo. Se puso de pie, y caminó hacia un área diferente, solo unos cuantos metros más adelante. Obito observó un conjunto de armas ordenadas en estantes. Obito había usado esta área de su dimensión como un almacén, para guardar distintos objetos. En su mayoría rollos, y pergaminos con información interesante, o importante. Y también una gran variedad de armas, en su mayoría espadas, kunais, shurikens de diversos tamaños, sellos explosivos, bombas de humo, entre diversos rollos de almacenamiento en donde tenía más de estos artículos. Obito observó el Gunbai, parado en un estante diseñado específicamente para este. Se lo había quitado y lo había guardado, porque en su situación actual no veía ningún motivo para cargarlo a todos lados. Se movió lentamente hacia un estante, y tomó 2 katanas, junto con sus fundas. Y se las colocó en su cintura, dejando que su túnica púrpura las cubriera. Por un momento observó el paisaje oscuro, triste y gris que era su dimensión. Tal vez era un reflejo de él mismo, de su corazón, en pocas palabras vacío, sin vida y sin esperanzas.
Solo un panorama desolador. Ignoró el dolor que surgió en su corazón, el dolor de ver morir a Rin, el dolor de haber lastimado a todas las personas que anteriormente había estado dispuesto a proteger con su vida. Lo había estado ignorando y soportando desde hace décadas. Anteriormente había sido asfixiante e insoportable, pero ahora era casi solo una molestia menor. Su corazón se había marchitado, y se había convencido de que ya no sentía nada. Se dio la vuelta, y comenzó a caminar con un paso firme y sin vacilar, como lo había estado haciendo desde que aceptó realizar el plan Ojo de Luna. Su figura se desdibujó en el aire, y desapareció. En un área desolada de la capital imperial, entre callejones oscuros y edificios silenciosos, con las luces apagadas. En un edificio de 2 plantas, que normalmente servía como almacén, un grupo de hombres estaba teniendo una reunión en el sótano de este edificio. Había 4 sillas, alrededor de una mesa redonda, pero solo había 3 hombres sentados en ellas. Todos ellos eran personas con negocios, que estaban al tanto de la situación actual del imperio, y el peligro que corrían sus vidas. En pocos días el ejército rebelde realizara su ataque hacia la capital. Uno de ellos murmuró con fingida tranquilidad, mientras balanceaba una copa llena de vino. Él era delgado y con una tez pálida. Si el ejército rebelde nos ataca con todo lo que tiene, es más que seguro que el imperio caerá, y nosotros junto con él. El hombre continuó. Eso es verdad, admitió otro de los hombres. Este tenía el cabello rubio y de un largo que fácilmente le llegaba hasta los hombros. Tal vez tenemos una oportunidad de salvar nuestras vidas, otro de los hombres añadió, ganando la atención de los demás. Cuando 2 pares de ojos se enfocaron en él, el hombre vaciló en continuar con sus palabras, pero luego de un momento de contemplación pareció haber tomado su decisión. He estado en contacto con algunos miembros del ejército rebelde. Él dijo con un tono que probablemente sonaba mucho más seguro de lo que realmente estaba. Los ojos de los hombres se abrieron en sorpresa. Y luego los entrecerraron con sospecha. Hiciste eso a nuestras espaldas. Uno de ellos señaló con ira, burbujeando de sus palabras. ¿Acaso planeas vendernos? El Xai gritó. Tranquilízate, William. Deja que Víctor se explique. El hombre delgado intervino, antes de que el hombre llamado William continuara con su rabieta. Gracias, Jin, dijo Víctor con una pequeña sonrisa, luego miró a sus 2 acompañantes con ojos fríos. Como ya dije, he estado en contacto con el ejército rebelde desde hace un tiempo. No fui yo quien los contactó primero, el que lo hizo fue Dante, el cual aún no ha llegado. Jin alzó una ceja, e intervino. ¿Por qué Dante haría tal cosa? De todos nosotros él es el que ha realizado actos mucho más inmorales, y ha estado metido en asuntos con el primer ministro. Dudo mucho que el ejército rebelde siquiera considere dejarlo con vida. Víctor asintió, y luego respondió. Bueno, eso es verdad, pero Dante no intercedió por su propia vida, más bien lo contrario, estaba dispuesto a entregarse y tener una ejecución pública. De hecho, esa es una de las condiciones del trato que pactó con el ejército rebelde. Los ojos de William y Jin se abrieron en aturdimiento, incapaces de decir cualquier cosa. ¿De qué estás hablando? William exigió, estando visiblemente nervioso. Jin, que se las había arreglado para mantenerse relativamente calmado, miró a Víctor con ojos apacibles, y preguntó con voz suave. ¿Podrías explicarnos en qué consiste ese trato que tú y Dante hicieron con el ejército rebelde? Víctor asintió lentamente, y luego miró a la mesa de madera. Su expresión fue oscurecida. El trato es básicamente participar en el ataque que realizará el ejército rebelde en unos días. Jin asintió. Una vez todo termine, nosotros seremos encerrados, y nuestros crímenes serán juzgados. William estaba a punto de intervenir, pero con un movimiento de su mano Jin lo detuvo, y con la mirada instó a Víctor a continuar. Como ya saben, el único castigo que podemos recibir por todos los crímenes que hemos cometido a lo largo de estos años, puede ser solo uno. Víctor hizo una pausa, la cual no era necesaria, pues todos los hombres en la habitación sabían cuál era el precio por haber vivido a base del sufrimiento de otros, de haber aplastado familias enteras, de haber engañado y asesinado inocentes. La muerte, dijo Víctor casi como un susurro. Un silencio sepulcral se estableció en la habitación. ¿Acaso esto es una broma? William escupió, mientras apretaba con fuerza sus manos. Me temo que no, dijo Víctor, con una sonrisa amarga. Entonces, Jin, que se había mantenido tranquilo, habló, y miró a Víctor con ojos calculadores.
Exactamente cuál es el beneficio que nosotros obtenemos de todo esto. La mirada de Víctor se volvió amarga y con destellos de tristeza. A cambio de cumplir con todo eso, ellos perdonarán la vida de nuestras familias y les permitirán llevar una buena vida. Ninguno de los presentes dijo nada. William miró al suelo, mientras se mordía el labio, en un intento de contener su angustia. Jin, en cambio, sonrió, y asintió suavemente con la cabeza. Suena como algo que haría Dante. Él dijo. Y luego agregó. Pero me pregunto por qué aún no llega, este es un asunto muy importante y él no es el tipo de persona que llega tarde. Él no llegará. Una voz grave, y con indicios de diversión se escuchó desde algún lado. Repentinamente los tres hombres sentados en la mesa, se tensaron. Porque está muerto. La voz provino de una sombra escondida en un rincón de la habitación subterránea. La luz de la vela no llegaba a iluminar ese lugar, y solo dejaba ver una tenebrosa figura, y su débil contorno que casi parecía fusionarse con las sombras que lo rodean. Todos giraron lentamente sus cuellos, y miran hacia ese lugar. El miedo los abrumó, incluso Jin, que parecía ser el más sensato y que siempre trataba de mantener la calma, podía sentir el sudor frío bajar por su espalda. Esta sensación solo la había sentido una vez, cuando había visto a la general Esdead volver de una excursión. En ese momento él supo que ella, más que ser un humano, era un monstruo, un demonio, alguien con el cual él nunca deseaba enemistarse. Esta figura oculta entre las sombras, estaba provocando la misma sensación. Podía sentir cómo su garganta se cerraba, y su estómago revolverse. Miró discretamente a sus dos acompañantes, y podía decir sin mucho esfuerzo que ellos estaban en un estado incluso peor. Miró a la figura, y esperó sus siguientes palabras. Pero cuando estas no vinieron, supuso que estaba esperando que ellos hablaran. Jin abrió su boca y se sorprendió a sí mismo, cuando ninguna palabra salió, apretó sus dientes. ¿Por qué no podía pronunciar ninguna palabra, estando frente a este sujeto? Sentía su corazón apretarse con cada segundo que el silencio reinaba en la habitación. Dante. Una voz lo sacó de su aturdimiento. Al parecer Víctor había encontrado la fuerza para hablar, pero por su tono parecía que su voz se rompería en cualquier momento. Tú mataste a Dante. La figura se mantuvo en silencio, y luego dijo con un tono aburrido. Sí. Jin vio a Víctor estremecerse ante esta revelación. Entonces. Jin habló. Puedo asumir que eres parte del imperio. Esa fue la conclusión a la que Jin llegó. Este hombre había descubierto las conexiones de Dante con el ejército revolucionario, y lo había matado. Luego de alguna forma descubrió que ellos estaban conectados con él, y había venido para encargarse de ellos. Estaba molesto, en primer lugar, cómo fue posible que este hombre hubiera entrado al sótano sin siquiera llamar la atención. Solo había una entrada, y en ningún momento se había abierto. ¿Acaso ha estado aquí desde el comienzo?, pensó Jin, y ese pensamiento hizo que su sangre se helara. Este hombre los había estado escuchando todo este tiempo, y solo fueron conscientes de su presencia cuando él lo quiso. No, dijo la sombra. De inmediato Jin alejó todos los pensamientos innecesarios de su cabeza, y miró a la sombra. No eres parte del imperio. Entonces eres parte del ejército revolucionario, dijo William, a su lado. Eso no puede ser, pensó Jin. En primer lugar, Dante estaba haciendo un trato con el ejército revolucionario, no había ningún motivo por el cual ellos estarían interesados en matarlo, al menos no ahora, que una guerra estaba a punto de comenzar. No, una vez más dijo la figura, y entonces comenzó a caminar. Todos sintieron el aura opresiva que se disparó de golpe. Guardias. William chilló por ayuda, llamando a los mercenarios que estaban cuidando la entrada. Es inútil, todos ellos están muertos. La figura señaló, mientras se acercaba más y más hacia la luz de la vela, dejando que más rasgos sean distinguibles. Lo primero que notaron, fue que esta persona no tenía rostro, o mejor dicho, este estaba cubierto por una máscara blanca. La mayor parte de su figura estaba cubierta por una túnica, y tenía guantes negros. ¿Cuál es tu objetivo?, Jin preguntó, y se maldijo por la forma tan débil en la que pronunció sus palabras. Objetivo. La figura dijo suavemente, deteniéndose a un par de metros de ellos. Yo no tengo ningún objetivo, al menos no en este mundo. Jin no entendió a qué se refería, pero decidió seguir hablando. Entonces, ¿puedo preguntar quién eres? No soy nadie, no quiero ser nadie. El enmascarado dijo con un tono grave y autoritario, pero luego añadió. Pero si quieren llamarme de alguna manera, pueden decirme Uchiha Madara. Madara. Jin pensó, y no logró encontrar en sus recuerdos a nadie con un nombre parecido, lo que significaba que ese no era su verdadero nombre. Entonces, señor Madara, ¿qué es lo que usted desea de nosotros? Nada.
El enmascarado dijo inmediatamente. En ese momento su figura desapareció. Jin parpadeó un par de veces. Escuchó un chillido ahogado a sus espaldas, se volvió rápidamente y encontró al enmascarado, con una mano en la cabeza de Víctor. Su cuerpo se tensó, pero no pareció hacer nada más. El enmascarado levantó su mano, y entonces el cuerpo de Víctor cayó de la silla. El hombre pareció asentir un poco, y Jin pudo escuchar que murmuró, Night Ride, con un tono que sonaba interesado. Entonces el enmascarado se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la oscuridad. En esos momentos los otros dos hombres estaban completamente paralizados. Incluso cuando la figura se perdió entre las sombras. La tensión continuó, y ninguno de ellos pudo decir nada. Un destello apareció por la luz de la vela, y la sangre salpicó la mesa y el suelo. Dos kunais se habían clavado en los cuellos de los dos hombres, matándolos. Obito se materializó en uno de los tejados de la enorme ciudad. Había decidido obtener más información. Cuando se había encontrado con el hombre llamado Dante, él se había suicidado. Probablemente lo hizo para evitar que la información que él sabía se filtrara, solo había logrado obtener información de los documentos en la habitación. Y descubrió casualmente esta pequeña reunión. Ahora tenía un panorama más amplio de todo lo que estaba pasando en este mundo. Los nombres que más destacaban hasta ahora, eran el primer ministro, el ejército revolucionario, y Nagrait. Y también Sdeat. El primero era un hombre, que al parecer estaba relacionado con toda la corrupción y decadencia del imperio. El ejército revolucionario, era básicamente un movimiento armado, que tenía el objetivo de derrocar al imperio. ¡Qué absurdo!, murmuró Obito. Entrecerró sus ojos. Night Ride. Era un grupo de asesinos, y por lo visto estaban estrechamente relacionados con el ejército revolucionario. Y por último pero no por eso menos importante, Sdeat. Ella era de lejos la que más curiosidad provocaba en Obito. Entonces tuvo un momento de silenciosa contemplación. Entre ir a ver a Night Ride, o ir a ver a Sdeat. Se decantó por la primera opción. Ahora sabía dónde estaban algunos de los miembros del ejército revolucionario dentro de la capital. Solo tenía que seguir esa línea, y eventualmente llegaría a la guarida donde se estaba ocultando ese grupo de asesinos. Su figura se deformó y en solo un segundo desapareció. Magenda, dejó escapar un suspiro cansado. Magenda es una mujer con el pelo corto de color plata y los ojos morados. Lleva un parche en donde solía estar su ojo derecho, ahora mismo estaba usando una vestimenta bastante holgada que cubría casi la totalidad de su cuerpo. Tiene, además, un brazo mecánico derecho. Recargó su espalda en el asiento que actualmente estaba ocupando. Pudo oír cómo sus huesos crujían, mientras estiraba sus manos. Y hacía algunos estiramientos, para relajar sus hombros. Había pasado la mayor parte de esta semana sentada frente a un escritorio, y yendo de un lugar a otro, organizando y dando órdenes. Apenas se había permitido tener unas pocas horas de descanso, tomando siestas rápidas cada vez que la oportunidad se presentara. Ser la líder del ejército revolucionario no es fácil. Miró la inmensa cantidad de papeles que estaban en su escritorio. La revolución no solo consiste en pelear, matar o ser asesinado, una vez eso termina, viene algo mucho más difícil. Mantener la estabilidad, y tratar de evitar el mayor número de revueltas posibles. Destruir el imperio y convertirlo en un lugar mejor, suena muy bonito. Pero en primer lugar, matar a personas que se encargan de manejar los asuntos burocráticos, el comercio, y transacciones, conlleva a tener que empezar desde cero. Y hacer eso solo traería la destrucción del país. Por muchos recursos que tenga, si estos no se administraban adecuadamente no serviría de nada. Una vez la guerra acabara, tardarían años, tal vez décadas en recuperarse. La mujer miró una vez más los papeles. La victoria que obtendrían en unos pocos días, estaba cosechada con la sangre de personas valientes. Muchos de sus subordinados, Night Ride, habían muerto creyendo en ella, creyendo que conseguir un futuro mejor era posible. Y con ese ideal, todos ellos habían sido llevados a la muerte. Leone, Akame y Tatsumi, eran los últimos miembros restantes. Mine, no estaba capacitada para seguir peleando, y estaba en un lugar seguro, esperando el regreso de Tatsumi del último campo de batalla. Magenda apretó sus dientes. Ella ni siquiera estaba segura de que él saldría con vida, tomando en cuenta quiénes eran sus enemigos, ella estaba segura que la vida de miles se perderían en la batalla. Crearían un nuevo país, y el precio sería la sangre de miles de mujeres y hombres. Ella negó con la cabeza, no se lamentaría por esas muertes, ella daría su mejor esfuerzo para poder crear un país mejor, era lo mínimo que podía hacer. Se puso recta y con motivación renovada miró los papeles en su escritorio. Entonces, Toby por fin te encontró.
Una voz juguetona e irritante hizo eco en la habitación. Magenda de inmediato se puso rígida. Y detuvo todos sus movimientos. Lentamente alzó la vista y lo vio. Un hombre estaba parado al otro lado de la habitación. Tenía una máscara que cubría su cara. Y usaba una túnica de color púrpura. Su figura era claramente distinguible dado que la oficina estaba bien iluminada. Magenda se lo miró sin querer parpadear un solo instante. El hombre había entrado a su oficina y ella ni siquiera lo había notado. No, incluso más impresionante, el hombre había evadido a la gran cantidad de soldados que están regados por el área, y logró evitar una confrontación, dado que no había oído ni un solo sonido de batalla. Trató de mantener la calma. Bajó lentamente sus manos debajo del escritorio, y tomó una daga que estaba debajo de este. Era un hábito que ella tenía, nunca estar sin un arma al alcance. Entrecerró los ojos, y lo analizó. El hombre, sin ser consciente del ambiente, siguió hablando. Sabes, fue muy difícil encontrarte. Toby tuvo que ir a muchos lugares, y hacer cosas de espías para poder llegar hasta aquí, pero al final Toby hizo un buen trabajo. ¿No crees que deberías de felicitarme? Jejejeje. El hombre dijo, mientras movía sus brazos frenéticamente en el aire. Ella no podía decirlo por la máscara, pero casi podía jurar que había una enorme sonrisa detrás de ella. La mujer lo miró, y sonrió. Bueno, es verdad, hiciste un buen trabajo en llegar hasta aquí, Magenda dijo, y luego, con una sonrisa aún en su cara, pero con ojos fríos, miró al hombre enmascarado. Entonces dime cuál es tu objetivo. El hombre dejó de mover sus brazos, y la miró. Toby estaba aburrido, y decidió buscar a personas interesantes. Dijo mientras se encogía de hombros. Magenda entrecerró los ojos con sospecha e irritación. Por cierto, debes de ser muy rudo, ¿verdad? Magenda notó que él dijo rudo, y no ruda. Ese parche en tu ojo se ve muy genial, jaja. ¿Acaso es una herida de guerra? Yo también tengo algo parecido, pero no puedo mostrártelo, a menos que aceptes ser mi amigo. Entonces me podría quitar la máscara y te mostraría mis cicatrices, son incluso más geniales que las tuyas, jaja. Magenda casi se cayó de su asiento, cuando la máscara del hombre apareció a pocos pasos de ella. Él se movió tan rápido, que apenas se lo había notado. Su cuerpo se tensó inmediatamente. Pero una vez más el hombre levantó sus dos brazos y los agitó alegremente en el aire. Oh, tienes un brazo de robot, dime qué le pasó a tu brazo, ¿acaso lo perdiste en una pelea? Vamos, cuéntale a Toby, no seas malo. Toda esta situación parecía tan irreal, que por un momento pensó que al final fue vencida por el cansancio, y se había quedado dormida, y ahora mismo estaba teniendo un sueño. Miró al hombre, observando cuidadosamente todos sus movimientos. Él no transmitía ni una sola aura de peligro, más bien parecía un niño muy molesto. Entonces ella decidió ponerse seria. Deja las tonterías, y dime qué es lo que quieres. Hubo una pausa, y luego ella agregó como una ocurrencia tardía. Y por lo visto te has hecho una idea equivocada, soy una mujer, no un hombre. Un silencio incómodo surgió. El hombre se quedó paralizado, como si una verdad universal se hubiera abierto a sus ojos, luego inclinó la cabeza como si preguntara si eso era verdad o no. Magenda casi deja salir un gruñido de molestia, y asintió. Con su apariencia física, y su forma de actuar, siempre había conseguido que muchos de sus camaradas la confundieran con un hombre. Además, su vestimenta actual cubría por completo su figura. Y hacía incluso más probable que se produjera tal confusión. Toby lo siente. El hombre repentinamente se puso de rodillas, y juntó sus manos, una aura depresiva casi se podía ver sobre su cabeza. Toby se equivocó. Conan-chan se enojaría con Toby, si sabe de esto. Magenda casi bajó la guardia ante esta demostración, pero en ese momento, la puerta fue destrozada. El enmascarado dejó escapar un chillido. Una espada se dirigió directamente a su cuello. Chispas brillantes salieron volando, y el chirrido del metal chocando se escuchó. Una chica de cabellos negros y ojos rojos, miró impasible como el hombre enmascarado había detenido su ataque usando una katana. La chica entrecerró los ojos. «Akame», gritó la mujer. La chica con un movimiento ágil, se alejó de Toby, y se colocó enfrente de Magenda, como si la estuviera protegiendo. La chica llamada Akame, es una joven muchacha, muy hermosa, delgada, de estatura alta y con una figura corporal bien definida, de ojos color rojo carmesí, su cabello negro es bastante largo llegando hasta las piernas, y lo lleva suelto en un corte que se hace más largo al frente, con algunos mechones cayendo en medio, tiene piel clara. Su atuendo consta de un vestido negro de manga sisa y minifalda. Su mirada parecía impasible, mientras sostenía su espada con firmeza y suavidad. Ella había realizado un ataque enfocado en asesinar, no en herir o incapacitar, su ataque solo tenía como objetivo matar.
Porque atacaste a Toby, eso fue muy malo de tu parte. El hombre dijo casi como si estuviera haciendo un puchero. Deja de decir tonterías, Toby, si ese es tu verdadero nombre, y dime qué es lo que buscas. Magenta dijo esta vez sosteniendo su cuchillo en el aire. Se podían escuchar múltiples pasos dirigiéndose a la habitación. El hombre se quedó en silencio. Y luego dijo en un tono aburrido, y con una voz que pasó de ser alegre y juguetona, a ser grave y desdeñosa. Solo quiero hablar. Él diría mientras estiraba sus brazos. C. El aura a su alrededor cambió de golpe, y una aura ominosa y opresiva se filtró desde él. Entonces, ¿por qué no hablas con mis puños? Una voz femenina se escuchó a las espaldas del hombre, proveniente de la entrada de la habitación. Repentinamente una mujer rubia, con orejas felinas en su cabeza se abalanzó sobre el enmascarado. Sus manos parecían garras, y con estas apuñaló hacia el hombre enmascarado. La incredulidad y el desconcierto se grabaron en sus facciones felinas, cuando su puño atravesó la espalda del hombre, pero no sintió los huesos romperse, o la carne rasgarse. En cambio sintió como si golpeara el aire, y atravesó la figura del hombre. Ella se recuperó de su estupor con rapidez, y se colocó al lado de Akame. ¿Saben qué acaba de pasar? La rubia preguntó a sus dos compañeras. No, respondió Akame. ¿Y usted, jefa? La peli plateada negó con la cabeza. La rubia se encogió de hombros, y miró al hombre. Supongo que debes de tener una Teigu que te hace inmune a los ataques, o algo así. Supongo que solo debemos de seguir intentándolo, y en algún momento te golpearemos. La chica rubia apretó sus puños, y las garras en sus manos se hicieron incluso más grandes. El enmascarado no pareció nervioso. Espera, Leone, no actúes precipitadamente. Magenta intervino. Y luego miró al enmascarado. Dijiste que querías hablar, ¿verdad? Entonces empieza a hacerlo. Una sonrisa se dibujó en la cara debajo de la máscara.